Hola, aquí son las 5:50 de la mañana en alguna ciudad de México. Y no he dormido en toda la noche porque tomé muy malas decisiones el día de ayer. Por ejemplo, tomarme una coca, bueno, era Pepsi, de 1,5 litros yo sola durante la tarde hasta la noche. Eso es bastante para mí, además de que yo no tomo refresco y la cafeína y el azúcar a esas horas pues me afectó. Y que dormí en la tarde. Me dormí, no sé, ponle tú como desde las, ¿qué serán? 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, más o menos. Luego me levanté, me tomé el refresco y bueno, esas decisiones no me permitieron dormir. Igual descansé, o sea, pues estuve con el teléfono en la mano y viendo videos y todo, pero pues estuve a oscuras, yo sé que no es lo ideal, ¿verdad? Le bajé el brillo al teléfono, este, estuve acostada, vi cosas como que, no sé, me agradaron y bueno, así estuvo, pero, ahorita me desperté y hay un tema que traigo ahí, pues no voy a decir que atravesado, porque no, pero sí es un tema que me gustaría escucharme hablar de ello, porque como que lo tengo ahí medio que claro, medio que agarrando forma, medio pensando, entonces, pues ocupo hablar de ese tema y ustedes son los elegidos para yo desahogarme de ese tema y es el tema del trabajo. Entonces voy a empezar desde los inicios del trabajo para mi persona, ¿verdad? Bueno, yo fui una niña que empezó a trabajar muy pronto. Eh, ya había mencionado en otros videos que tuve una vida familiar complicada. Eh, pues mis padres pues tenían una relación bastante, pues sí, como bastante basada en la violencia. Mi papá era arquitecto, trabajaba por su cuenta y mi mamá trabajaba siempre en ondas administrativas, gerencia, ventas, etcétera. Y en realidad, digamos que gozamos de cierta estabilidad financiera un tiempo. Pero pues luego se empezó a complicar un poco más las cosas, ¿no? Tanto por el tema del alcoholismo de mi padre como pues la vida en general pues se encarece, ¿no? Mm, y bueno, el punto es que yo empiezo a trabajar, así el primer trabajo pagado que recuerdo, bueno, hubo un tierno intento que ahora me da ternura, pero en ese momento yo me lo tomaba bastante en serio. Yo tendría que serán unos 6 7 años y vivíamos en unos departamentos como multifamiliares, ¿haz de cuenta? No sé, creo que serían como unos 8 departamentos, a lo mejor 4 abajo, 4 arriba. Y en la parte de arriba vivía un niño que se llamaba Oscar, que creo que era más o menos de mi edad. Y entonces nosotros nos poníamos a hacer figuritas con papel de baño y palitos y nos poníamos en la entrada del departamento a disque venderlos. Creo que solo una vez el dueño de los departamentos, el casero, nos compró uno y nos dio como 1.50 o algo así. Y esa fue como mi primera conciencia de que se ocupaba, ¿verdad? De que así funcionaba el trabajo para mí, era algo que tú hacías y la gente te daba dinero. Y bueno, eso obviamente fue un pinino, más juego que otra cosa. Pero luego recuerdo que mi mamá trabajaba como gerente en una papelería.
era una cadena de papelerías más bien, y ella era como la gerente, como la que llevaba todo este tema de administración, de recursos humanos, y tenía un puesto de, o sea, ella entró como empleada de piso, digamos, pero llegó a tener un puesto como de jefa por su experiencia en administración y así, y por temporada ocupaban a veces personal. Entonces yo creo que tendría como 12, 13 años, como 12 años creo yo, y empecé a ir con ella y pues hacía cosas como, por ejemplo, cortar listón, limpiar las cosas y todo, era como un trabajo como de medio tiempo. Me acuerdo que el uniforme era una playerita polo amarilla y yo la combinaba con una falda de mezclilla corta y Converse, me gustaban los Converse. En ese tiempo los Converse no eran caros, estaban como en 300 pesos, unos Converse originales son 500 pesos. Y yo empecé ahí a generar, tuve mis primeros pesos, y fue como creo yo mi primera experiencia como tal en un trabajo, ¿no? Y fue por esta parte de mi mamá. Y además fue bonito porque yo por la situación de pareja de mis papás, yo casi no convivía con mi mamá. Convivía más con mi papá y digo, mi mamá sí estaba ahí, vivía con nosotros, pero no coincidíamos en los horarios y además mi papá hacía mucho esto de la castigaba a ella o la manipulaba a ella a través de mí, prohibiéndole la interacción conmigo o manipulando pues sí ese vínculo entre ella y yo. Entonces yo estuve muy alejada de mi mamá mucho tiempo, o sea, a lo mejor en mi primera infancia, que será 1 o 5 años, sí la recuerdo cercana, como en una presencia cotidiana en mi vida importante. Pero después ya no, después ese espacio mi papá se empezó a apropiar y empezó a alejar a mi mamá de mí, y aunque vivíamos en la misma casa, casi no coincidíamos y casi no se nos permitía la convivencia. Entonces cuando yo entro a este trabajo, que era en una papelería, como así como pues auxiliar de piso, digamos, me permitió estar cerca de mi mamá y además de verla en una situación de poder, porque yo en la casa la veía pues sí como una mujer sumisa, mi papá hablaba muy mal de ella, la maltrataba, mi papá pues tenía este control entre comillas, ¿no? En la relación, y siempre era como un, pues sí, como un maltrato, como una humillación, como un sobajarla a ella y verla en un contexto en el que ella era jefa, en el que su opinión era escuchada, en el que ella sabía qué hacer y parecía estar muy en control, ¿no? Yo me acuerdo que fue la primera vez que la vi como en su ambiente, como pez en el agua, que sentí admiración por ella. Fue en una ocasión que una señora entró a la papelería y dentro de la papelería ella decía haber dejado 20,000 pesos. Entonces de que no, que ella estaba segura que lo había dejado ahí, pero pues no había cámaras para revisar si realmente lo había dejado ahí, pero la señora estaba así de que 100% segura de que lo había dejado ahí, ¿no? Entonces fue de, bueno, vamos a ver quiénes son cuántos clientes ha habido desde que usted se fue, ¿no? Entonces, porque a veces dejaban sus datos, ¿no? Entonces ellos, ella lo que hizo fue como calmar a la señora, a las empleadas, y empezó a revisar los tickets de venta, ¿no? Así de a ver en el ticket cuántas personas han entrado, cuántas ventas ha habido y así, ¿no? Y bueno, no recuerdo muy bien en qué quedó eso. Creo que al final sí pasó que una empleada lo había agarrado, entonces lo que la empleada hizo fue renunciar y irse con el dinero de vacaciones, ¿no? Pero bueno, pero me acuerdo que ver a mi mamá en esa situación en la que ella era la cabeza fría, digamos, de eso, de ese conflicto, y ella solucionarlo y todo, a mí pues me dio una perspectiva diferente, me causó mucha admiración y me hizo sentir muy cerca de ella, y eso fue como algo bonito. Luego de ahí yo tendría que, yo creo que como unos 15 años, no,
Sí, como unos 15 años, creo ya, yo ya estaba creo que en la, o no, creo que todavía iba en la secundaria, creo que tendría como unos 14 años, 13, 14 años. Lo de la papelería fue 12, 13 años, creo que fue despuesito de ahí. Em, un momento en el que creo que fue por unas compañeras de la secundaria. Ellas trabajaban fines de semana en un supermercado que se llama City Club y era pues así tipo Costco o Sam's, ¿no? Y ahí básicamente pues ellas trabajaban por hora o por día, como lo que le llaman las promotoras de marca o las degustadoras de marca o las demovendedoras o promotoras o como le quieran llamar. Entonces, yo ahí, bueno, ellas entraron y ganaban su buen dinerito, creo que les pagaban en ese entonces, dependiendo de la marca, de 250 a 700 el día, que para dos chamacas de secundaria pues era bastante, ¿verdad? Te lo ganabas en 2 días y había veces que tú podías trabajar jueves, viernes y sábado saliendo de la escuela o solo sábado y domingo. Entonces yo le comenté a mi papá, hice el trámite, ¿no? Ahí te pedían una carta de permiso de los padres y todo eso para poder entrar. Y mi primera jefa se llamaba Pilar, que era una mujer obesa, gorda, rubia, de cabello chino, que era buena onda, la verdad que era buena onda, ahora que ya he tenido jefes de todo tipo. La verdad que era buena, era chida, era buena onda y todo. Pero pues nosotros pues chamacos pendejos, ¿no? Al final del día, pues con nuestra rebeldía, con nuestra inmadurez, groseros de pronto con ella. Pero pues dentro de todo era bastante buena onda, ¿no? Entonces, pues ahí básicamente lo que hacíamos era de que nos contrataban las marcas y dábamos degustación a los clientes, ¿no? Eran las que traían las charolas de jamón, de hamburguesas, de dulces, de todo, ¿no? Y ahí estuve bastante rato, yo estuve como 2 años ahí trabajando fines de semana y pues me iba bien, o sea, yo me acuerdo que de las primeras satisfacciones que tuve fue de comprarme cosas, ¿no? Porque mi papá era muy de condicionar, él sí ejercía pues lo que ahora llaman violencia vicaria, que esto es lo que comentaba de los hijos, ¿no? De poner a los hijos en contra o de impedir el vínculo entre alguno de los padres. Y también hacía violencia económica, ¿no? Aunque los dos trabajaban, él le quitaba el sueldo a mi mamá y él manejaba todo el dinero, ¿no? Entonces pues estábamos ahí como pues ahora sí que dependientes de lo que él decidiera hacer con el dinero y las compras y todo, ¿no? Él era así muy controlador y aunque pues nunca en ese tiempo me faltó como tal comida o ropa o recursos o así, todo era bajo los términos de él, o sea, yo nunca opinaba respecto a la ropa que yo quería, ¿no? De, ay, pues yo quiero estos zapatos, yo quiero esta ropa, no, era lo que él quería, lo que él consideraba, para lo que alcanzaba, y él elegía la ropa de todos. Él elegía la ropa de todos, los zapatos de todos, entonces pues a mí siempre me vistieron un poco como niño, porque además mi papá quería un niño. Entonces, me vestían como hombre y siempre los zapatos eran como toscos, no eran botas, zapato así como con casquillo, o sea, y yo pues tenía que 13, 14 años, pues yo quería pues que unas bailarinas, que unos guarachitos, que algo así femenino y pues no se me permitía. Entonces ya cuando empiezo a trabajar, esa fue una de las razones, ¿no? Además de que mis amigas de la secundaria pues ellas empezaron y me invitaron, me acuerdo que una vez pedí, había unos zapatitos que estuvieron de moda en ese tiempo, que eran como unas bailarinas, ¿no? Como sí, pues como si fueran zapatitos de bailarina, de estos de ballet, pero pues no, obviamente no eran así, ¿no? Pero era de ese estilo, color rosa, ¿no? Y mi papá odiaba el color rosa, o sea, no me dejaba vestirme con esos colores. Me acuerdo que la marca se llamaba Mosquitos. Y eran unos zapatitos así rosas, rosa palo. Y entonces yo me acuerdo que íbamos a comprar zapatos
Entonces yo le pedí a mi papá esos zapatos y él fue de no, no te los voy a comprar. Y yo de papá, pero por favor, son los que quiero, ya sabes. Y su respuesta fue de pues es mi dinero, yo sé en qué usarlo y si no te gusta trabajo y cómpratelos tú, ¿no? Y pues de ahí fue la pauta para que sumado a lo de que mis amigas ya trabajaban ahí, pues yo también, ¿no? Entrarle a trabajar y pues yo empecé a trabajar pues a esa edad. Este fue el primer trabajo que tuve fuera de ser lejos de mi familia, ¿no? Digo, aunque sí, pues mi papá pasaba por mí porque ya salíamos tarde. Este, estoy aquí sentada en la acera de la casa y hay ruido, ¿no? Bueno, él pasaba por mí a veces, pero en realidad me refiero a que fue el primero lejos de mi familia porque en el otro, pues mi mamá era la jefa, ¿no? Entonces yo soy introducida al mundo laboral, pero estaba ahí mi mamá, entonces eso pues daba bastante seguridad y todo el mundo sabía que ella era mi mamá, entonces pues es la hija de la jefa, ¿no? Digo que al final del día mi mamá era empleada, ¿no? No era la dueña del negocio, pero sí pues tenía un puesto, pues sí, de liderazgo, ¿no? Y bueno, pues yo entro a esta agencia de promotoras, empiezo yo a tener mi dinerito y todo. Y fíjate que algo que yo, ahora que estoy pensando en qué gastaba mi dinero, sí en ropa, también mesurado, porque mi papá, te digo, no era muy controlador con cómo nos vestíamos, qué traía. Entonces yo me empecé a comprar así como que mi maquillaje, mi ropita, pero sí era algo así como de que era algo que yo usaba cuando no estaba cerca de mi papá, ¿no? O cuando no me veía, porque si él me veía así se enojaba. Entonces también mi papá ya en ese tiempo ya estaba pues muy deprimido, ya tenía como que su enfermedad del alcoholismo pues algo avanzada, ¿no? Entonces era así una situación como tensa, pero bueno, yo pues lo usaba en ropa, en comprarme, y también lo compartía con mi familia, ¿no? Me acuerdo mucho que hubo una vez que creo que fue Año Nuevo en el que pues todos estaban así como por su lado, mis papás pues estaban como que peleados entre ellos, mi papá pues alcoholizado, mi mamá en su trabajo. Mi mamá también usaba mucho el trabajo como para evadir la parte de la casa y la comprendo perfectamente porque pues sí era un infierno estar ahí con mi papá, entonces ella usaba eso del trabajo y pues tomaba turnos dobles o se iba mucho tiempo justo por evitar estar en la casa al lado de este señor, ¿no? Entonces, y me acuerdo que pues pues así como que pues no iba a haber cena, ¿no? Porque pues todos estaban enojados, nadie había comprado nada, papá estaba alcoholizado, entonces pues para mí era así como que sí importante tener una cena, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que con lo que me pagaron esa vez, yo compré mucha comida china, ¿no? Para mí fue de, bueno, vamos a comer comida china. Y yo me sentía muy bien, ¿no? De poder por primera vez aportar pues algo a la casa, ¿no? O sea, yo voy a invitar la cena de Año Nuevo, ¿no? Me sentí así como muy importante. Y bueno, al final pues no salió bien porque pues mi papá estaba alcoholizado y él era arquitecto y pues sus amigos o sus empleados con los que tomaba pues eran albañiles, se los llevaba a la casa y cuando él estaba tomado era muy violento, ¿no? Entonces, bueno, al final terminó en zafarrancho y todo, pero recuerdo que fue de los primeros sueldos que tuve que llevé a la casa y pues traté de que fuera algo lindo, al final no resultó, pero más allá de todo eso, pues fue el intento, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer trabajo, lo tuvimos que dejar porque pues mi familia, por lo mismo la enfermedad de mi papá, etcétera, entre otras cuestiones, nos mudamos de ciudad. Y ahí en la nueva ciudad en la que llegamos, pues no había, pues yo cuando me mudo de ahí, yo ya tenía 16 años, fue como el inicio del fin, ¿no? O sea, porque pues ya cuando llegamos, mis papás llegaron en un estado de su matrimonio y mental muy malo, la verdad. Al poco tiempo mis papás se separan, mi papá se lleva a mi hermano, lo secuestra, yo me voy con mi mamá, pero mi mamá así como también muy inestable, pues era la primera vez que estaba como que sola. Y además pues nos mantenía a todos, ¿no? O sea, me mantenía a mí y a mis estudios, mi papá no trabajaba, mantenía a mi papá también, aunque ya no vivían juntos, ella, como mi hermano vivía con él, pues ella seguía dándole dinero, ¿no?
a él, y pues ella pues no tenía cabeza para nada, ¿no? Y pues yo tenía 16, también he estado pues muy perdido, con mucha depresión. Entonces yo empiezo a inicialmente eh, como parte de un, pues sí, como entre apoyo, entre comillas, y también pues algo que era necesario en ese momento. Cuando yo llego allí a donde nos mudamos, que era la casa de mi abuela, en otro estado diferente al que crecimos, este, mi abuela estaba recién operada. Al poco tiempo de que eh, llego, me inscriben en el bachillerato, en el turno vespertino. Entonces yo en las mañanas me quedaba a cuidar a mi abuela, y mis tíos, o sea, no me pagaban porque no era como que me dieran un sueldo, pero me daban, pues sí, no sé qué te gustan, 30 pesos, 50 pesos para mis pasajes. Entonces pues yo de ahí era como, entre comillas, un trabajo, porque pues no era trabajo, o sea, porque al final del día yo vivía ahí, o hubo un tiempo en el que vivía, y luego cuando se separan pues ya me voy con mi mamá, pero seguía viviendo cerca de la casa de mi abuela. Y entonces yo trabajaba, entre comillas, me iba temprano, la ayudaba a hacer su quehacer, a bañarla, a ayudarla a ir al tianguis, a comprar cosas, etcétera. Y y ya cuando me iba me daban 50 pesos, 60 pesos, y ya eso era mi pasaje, que no gastaba todo ese dinero y me podía llevar ese poco dinero a la escuela, ¿no? Y estuve un tiempo así, y era algo que pues nos acomodaba. Pero bueno, como comento, pues la relación con mis papás pues no era muy buena. Entonces mi mamá no sé cómo mencionar esto sin caer en un juicio, o sea, pero pues ella no la estaba pasando bien, ¿no? Entonces pues no tenía paciencia para lidiar conmigo, o pues tal vez ganas, ¿no? Tampoco. Ella pues estaba sufriendo también pues su divorcio. Le habían secuestrado a mi hermano, o sea, mi propio papá, ¿no? Pero pues sí, fue un poco secuestro, porque pues mi hermano no quería estar ahí, pero se lo llevó para chantajear a mi mamá, y bueno, era más la violencia que se cargaban ellos, etcétera. Y ella, lo que hacía era que cuando yo le ocasionaba alguna molestia, me corría, pero me corría de que me sacaba las cosas a la calle, ¿no? Yo en ese tiempo pues yo todavía era menor de edad, tenía 16 años. Y hacía eso, ¿no? Entonces yo no podía decir absolutamente nada que fuera a disgustarla, porque inmediatamente era de, si no te gusta, lárgate, y lárgate es vete, o sea, vete, y todo el tiempo me lo decía, vete de aquí, lárgate de aquí. Entonces pues hizo una dinámica, y pues eso dañó muchísimo nuestra relación. Pero más allá de eso, ya las últimas veces sí llegó a sacar mis cosas. Había veces, yo digo, estudiaba yo en la noche, bueno, en la tarde, salía en la noche, y en una ocasión cuando yo llegué, pues vi mis cosas afuera, ¿no? Entonces movía mis cosas del lugar, las sacaba al patio, las dejaba en la puerta. Entonces yo genuinamente, en mi mente de niña de 16 años, era, sí me va a correr. Entonces yo no me sentía segura en ningún lugar, ¿no? Entonces decidí empezar a trabajar para tener un sustento en caso de que ella sí un día realmente me sacara, ¿no? Eh, Hacía esa clase de cosas, y pues yo sé que ella lo hacía desde el dolor, ¿no? Por el que ella estaba pasando. Ella tendría mi edad, la edad que yo tengo ahorita, 35, 36, ¿no? Este, yo tendría 17, poco antes de cumplir los 17, ¿no? Y bueno, hubo un momento en las discusiones en las que ella me dijo, bueno, si te quieres quedar aquí vas a tener que empezarme a pagar renta. Entonces yo tengo que dejar el trabajo, entre comillas, que tenía con mi abuela, para encontrar un trabajo en el que yo al menos tuviera algo de dinero, porque yo no me sentía segura, ¿sabes? De que, oye, pues tengo aquí a mi familia, tengo a dónde llegar, tengo algo. O sea, yo me sentía completamente, pues sí, ay, no era mi idea llorar. No era mi idea llorar. Según yo ya esto estaba un poco más trabajado, pero al parecer
todavía queda ahí algo de dolor. Bueno, yo empiezo a buscar un trabajo porque yo sentía que en cualquier momento me iban a correr y yo no iba a tener con qué pagar una renta o irme, ¿no? Yo tenía 16 años, entonces empecé a buscar trabajo y el siguiente trabajo que encontré fue, me acuerdo, en una lavandería. Y era muy asqueroso porque lo bueno de ahí es que no era un trabajo tan pesado, era básicamente separar la ropa en colores y pues meterla al ciclo y ya las lavadoras estaban programadas. Lo asqueroso de ahí, bueno, y bueno, eso te digo, el trabajo no era difícil, ¿no? Los dueños de la lavandería, que la tenían como en la parte de arriba de la casa, en la parte de abajo tenían una cocina, un restaurante. Entonces nos daban chance de, tú terminabas tu trabajo y antes de irte te daban un plato de comida. Entonces para mí ya se solucionaban dos cosas, ¿no? Era el hecho de tener el ingreso, que tampoco era mucho, o sea, te estoy hablando que me pagaban, no sé, 50 pesos al día, o sea, 100 pesos al día, una cosa así, realmente, sí, o sea, era nada, eran menos de 1,000 a la semana yo ganaba seguramente, pero bueno, para mí ya me daba un poco de seguridad, entonces para mí el trabajo, pues sí, estaba relacionado a la seguridad, ¿no? Eh, y bueno, yo la dejé porque duré muy poco ahí, pero bueno, los dueños tenían, que eran como unos abuelitos, y tenían a sus hijos que ya eran grandes, ya eran señores, treintones grandes, con familia, hijos y todo, llevaban su ropa a lavar ahí. El tema es que la llevaban cagada, o sea, ropa de hombre adulto con excremento, con mierda. Y pues nosotros teníamos que tocar la ropa y separarla y yo no aguanté eso, o sea, para mí era impresionante y no les puedes decir como nada de que, oye, pues es que esta ropa está sucia, o cómo la meto o así, porque eran la ropa de los hijos de la dueña, entonces pues tenías que lavarla, y tocarla para meterla, pero me daba un asco y me acuerdo que, pues no, yo dejé ese trabajo y luego tuve otro trabajo en el que era ahí al lado de la prepa, alrededor de la prepa en donde yo estudiaba, que era un bachillerato, había cafeterías. Entonces había una señora que se llamaba Lupita y ella tenía dos negocios cerca de la escuela, ¿no? Uno era una papelería y otro era una cafetería. Entonces yo trabajaba en la cafetería. Pues así, haciendo chocomiles, sándwich, limpiando, mesereando, sirviéndole ahí, y ya después me pasó, ella usaba a sus empleados como comodines, ¿no? O sea, y todos eran estudiantes. Entonces, ella tenía a los alrededores, pues, literalmente pegado a la prepa, su cafetería, y cuando estaba bien el personal ahí o no había mucho movimiento, era de, bueno, váyanse a la papelería, ¿no? Y nos pasaba hacia la papelería. Y así estábamos, ¿no? No recuerdo por qué dejé de trabajar con ella, creo que porque, pues ya como que no nos estaba pagando mucho, una cosa así, pero como que ya no. O sea, el tema es como que ya, no sé si cerró, no recuerdo bien si cerró la cafetería y solo se quedó con la papelería o algo así, pero a mí me gustaba el tema de la cafetería porque también yo entraba temprano y entonces ella nos daba permiso de tomar un desayuno y luego antes de irnos nos daba como la comida, ¿no? Porque pues nosotros entrábamos a la clase, ponle tú como a la 1, tendríamos nuestra primera clase, 1 de la tarde, entonces como que le hacía el turno de la mañana y a la 1 ella nos daba permiso de tomar un burrito, un sándwich, algo, entonces pues yo también ya así mataba 2 pájaros de un tiro, ¿no? No es que en mi casa no hubiera comida, lo que pasa es que pues yo no estaba ahí por lo mismo de que pues no me llevaba bien con mi mamá y yo sentía como que yo molestaba, ¿sabes? Esa sensación de hecho hasta hace muy poco es como que yo vuelvo a conectar con mi mamá, ¿no? Porque todo este tiempo yo sentí que yo no le caía bien, que yo la molestaba, que me odiaba, que se desesperaba conmigo, que no, prefería ella no tenerme cerca, ¿no?
Entonces yo procuraba estar lejos, o sea, mi mamá tenía comida en la casa, de hecho ella pues compraba, ¿no? Para mí, para mi hermano, etcétera. No era de hacernos de comer. Ella no nos hacía de, al menos a mí no, a mi hermano sí, sí le tocó, ¿no? Pero a mí no me tocó, no sé, que mi mamá me hiciera desayunar, ¿no? Que, ya llegaste de la escuela, te hago de comer. Pues no, simplemente pues no me tocó. Entonces, había para hacerse, o sea, tú querías hacerte, había, y el refri pues tenía comida, si tú te querías hacer algo, era cosa de que tú prendieras la estufa y te lo hicieras, pero no era como que ella te lo iba a hacer o que hubiera ya comida preparada, no, entonces pues yo aprovechaba estos lugares donde era comida y trabajo, pues para mí era dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, bueno, al final pues ese trabajo ya no tuve más. Me acuerdo que nos pasa a la papelería y me acuerdo que dejé de trabajar ahí porque hubo un maestro que me quiso besar dentro de la papelería y yo me asusté y ya no quise ir y además de que ya como que no nos pagaba tanto. Y también lo que recuerdo es que había muchas niñas trabajando ahí con ella, o sea, ella le daba trabajo a todos los niños que querían trabajar, les daba trabajo. Digo, no les pagaba mucho, ¿no? Pero por ejemplo en la papelería, este, era de, bueno, si requieres fotocopias o algo, pues puedes usarla, ¿no? O sea, puedes usar ahí. Si requieres algún material, pues te doy crédito. O sea, nos daba así como esas facilidades, digamos, ¿no? Pero luego había niñas que le robaban y y entonces ahí es donde pues ella ya pues se ponía triste o empezaba a correr gente y todo y bueno, sumado a que ya no nos estaba pagando tanto y que me asustó un maestro que me quiso besar ahí. Yo me salgo y luego el siguiente trabajo que agarré fue en una era como sí, era como un restaurante, un desayunador, ¿no? Era un lugar de desayunos y en una zona que era como una avenida donde había muchas oficinas, muchos bancos, despachos contables y cosas así. Entonces lo que hacíamos era, nos daban, no sé, charolas de jugo y era irlos a ofrecer, ¿no? Era un suplicio, o sea, porque, o sea, cargar una charola con 10 jugos muchas veces se me tiraban, me atacaban las abejas, que digo, no me atacaban de que me picaran, sino que estaban ahí pues en las charolas porque pues huele a dulce. Me llegó a pasar que se me caían los jugos y los de la oficina veían y me los compraban, que realmente ya no tenía nada del jugo, ¿sabes? Pero pues me lo compraban como por buena onda, como de, bueno, esta niña la van a regañar de que tiró los jugos o así. Y luego cuando ya no había en las oficinas, nos teníamos que parar en la calle entre los carros a ofrecerlos, ¿no? Y bueno, eh, termina ahí eso, luego me acuerdo que ya termino la prepa y me voy a hacer exámenes a Ciudad de México porque yo me quería pues ir a estudiar, que en realidad no era tanto que me quisiera ir a estudiar, o sea, haz de cuenta que yo vi de mis posibilidades, yo dije, ¿a dónde me puedo ir lejos de mi familia? Y escogí la carrera más exótica que encontré en el directorio de carreras que pude googlear, lo más exótico, lo más complicado, lo más porque única y detergente y yo en unicornio, ¿verdad? Yo así sintiéndome súper especial, elegí el lugar más lejos y de mi familia y escogí una carrera exótica, no tanto porque me gustara esa carrera exótica, sino con la intención de que no, es que me tengo que ir allá porque aquí no hay eso que yo quiero estudiar, ¿no? Entonces esa era más o menos la dinámica y bueno, primero me acuerdo que apliqué para medicina y pues obviamente no quedé porque pues yo no estudiaba, realmente siendo muy honesta yo nunca fui buena en la escuela, la verdad, lo que es. O sea, yo iba a la escuela y sacaba las materias porque me obligaban, pero realmente así de que yo fuera buena o de que yo me gustara la escuela, la verdad es que no.
Mentiría si te digo que sí, que me encantaba. No, la verdad que no. Entonces, pues mi idea era estudiar fuera. No tenían dinero mis papás, o sea, mi mamá ganaba de que 3,000 al mes, ¿sabes? O sea, nada, o sea, realmente no tenían dinero. Mi papá en ese tiempo ya no trabajaba porque pues ya su enfermedad lo había superado, ¿no? Y bueno, el punto es que eh, me dice mi mamá, mira, si te quieres ir, pues tienes que ahorrar para irte y ver la manera en la que pues vas a estar allá, ¿verdad? La escuela que yo elegí pues no tenía eh, costo como tal, era una universidad de gobierno, pero pues habría que irse con dinero, ¿no? Pagar renta, el viaje, o sea, todo. Entonces yo me acuerdo que para juntar el dinero yo ya no estaba en la prepa porque pues ya la había terminado, no entré inmediatamente a la universidad por este tema de que pues no quedé en los primeros exámenes y la siguiente vuelta pues era, no sé, ponle tú por febrero, creo que era el siguiente examen, ¿no? Entonces, yo me pongo a trabajar, tenía dos trabajos. Uno era en una panadería como pues auxiliar, como ayudante general. Yo pues básicamente era pues personal de limpieza, en una panadería. Entonces entraba a las 6 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Así, o sea, era un turno completo. Luego de ahí me cambiaba y me iba a mi segundo trabajo, que era de 4 de la tarde a 11, bueno, 10:30 de la noche, que era vendiendo tarjetas de crédito de Sam's Club. Estaban lejos, un trabajo del otro sí estaba retirado. Y además, pues yo salía o sea, mi trabajo como tal terminaba a las 10:30 y luego de ahí vete a la casa, o sea, en lo que hacías el corte terminaba llegando como 11:30, lava tu uniforme, tu mandil y todo, y no sé, me terminaba durmiendo a las 12:30, una, y luego a las 5 levántate para irte a tu siguiente trabajo. O sea, estaba yo muy cansada. Entonces me acuerdo que, bueno, pues yo era joven, ¿verdad? Tenía en ese tiempo 18 años. Pero me agotó ese trabajo tanto, tanto, tanto me agotó que hubo un momento en el que yo me desmayé del cansancio. Yo ya llevaba meses con pues con esa rutina, y además en la panadería yo no tenía día de descanso. No había día de descanso. Había un día de descanso en mi segundo trabajo, pero en la panadería yo no tenía un solo día de descanso. Entonces, pues eventualmente sí junté dinero, pero me, me agotó. En la panadería, pues era un trabajo de limpieza. Me acuerdo que usaban, era limpiar las charolas de pan, donde se horneaba y todo. O sea, todo lo que usaban, las herramientas yo las lavaba, trapeaba y barría, lavaba los baños, todo eso. Pero para limpiar la parte de las charolas y todo eso, era un jabón muy fuerte y me acuerdo que me quemaba las manos. Luego la encargada de la panadería era una señora ya mayor, como cincuentona, y yo no le caía nada bien a la señora, como que... Pero yo no recuerdo haberle hecho nada, o sea, desde el primer día yo no le caía bien, me hacía trapear 2, 3 veces, me gritaba, era grosera conmigo, era bastante grosera, y el dueño, era un señor muy viejito, que era el que había fundado esa panificadora, y el dueño sí era muy amable. El dueño era ya un señor de tercera edad, o sea, te estoy hablando, yo creo que tendría sus 77 años, 78 años, o sea, ya era muy grande el señor. Este, mm, pero luego iba una vez al día o cada 2 días a darse su vuelta así en la panadería, y siempre me saludaba, me preguntaba si ya había comido. Me decía, tienes un carácter muy bonito, me decía, no era como tierno el señor. Luego hijo de puta que no nos daba día de descanso, ¿verdad? Pero bueno. Este, y ahí tenían una especialidad que era una especie como de pan. Imagínense un pan como de hot dog, así
un pan así alargado como si fuera baguette y lo horneaban con chorizo dentro. Y esa era como la especialidad de la casa, costaba 25 pesos y teníamos derecho de un pan al día. Entonces yo diario comía de ese pan, que era como el más popular de la panadería. Pero bueno, no, me aniquiló el cansancio, ¿no? Y luego en la otra, en mi segundo trabajo, era vendiendo tarjetas de crédito y ahí ganabas por comisión. Que sí, pues sí ganaba una lanita y todo, pero pues el ambiente sí estaba muy feo porque éramos varios vendedores y pues era competencia, ¿no? Y además la coordinadora, pues no, yo no le caía bien a la coordinadora, como que no me quería mucho en mis trabajos. Yo no le caía muy bien a la coordinadora, entonces, pues era groserita, conmigo. Y bueno, esto no fue tanto el problema, sino era el no dormir, ¿no? O sea, el no dormir, la desvelada y todo. Y hubo un día en el que me desmayé y tuve que dejar un trabajo y pues yo elegí dejar el de la panadería. Y bueno, pues dije, pues ya con lo que yo tenga, pues ya me voy a ir, ¿no? Me acuerdo que con los ahorros hice mi mochilita. Me dijo mi mamá, pues ya, si te quieres ir, este, pues ya tú, ya tendrías tu mochila y todo, me dijo, ¿no? Y dije, bueno, hice mi mochila, según esto, ¿cómo se llama? O sea, mi kit de jaboncito, champú, toallas, y así compré con lo que yo ganaba ahí, ¿no? Y pues así fue, me voy en enero, me voy de ahí en enero del 2009. Sí, en enero del 2009 me voy por fin, llego a Ciudad de México y ahí yo llegué a nada más y nada menos que a Chimalhuacán, Estado de México. Ojete lugar, la neta. Pero pues era lo que había, entonces pues yo me inscribí a esta escuela. El tema era que pues del donde yo vivía, llegué a Chimalhuacán porque ahí vivía una prima de mi mamá, entonces era lo más cercano a Ciudad de México. La escuela en la que yo estudiaba estaba en Ciudad de México, pero pues no había, pues no conocíamos a nadie, ¿no? Ni había oportunidad de que alguien nos recibiera o nos guiara, de mira, pues aquí puedes rentar, nada. O sea, llegamos así a la de, bueno, pues a ver qué. Y digamos que lo más cercano, digo entre comillas, porque realmente pues no es nada cerca, era la casa de esta tía que nos hizo el favor de recibir, ¿no? Recibirme en lo que pues veía qué onda con la escuela. De donde mi tía vivía a donde yo estudiaba eran 4 horas, 3 horas y media si tenía suerte. Tenía que cruzar toda la línea verde, o sea, era un camión de Chimalhuacán a Pantitlán. Y luego de Pantitlán, son estaciones del metro, ¿no? Y de Pantitlán era irte por la línea amarilla hasta La Raza, y ya en La Raza transbordabas y era prácticamente toda la línea verde. Y luego llegábamos ya a CU, que es el final de la línea verde, y luego de ahí era tomar camión a la escuela. O sea, y a lo mejor no era tanto, ¿no? Que sí era lejos, o sea, literalmente era otro estado, pero más allá de eso el tráfico, o sea, me hacía 4 horas. Y bueno, te inscribías al examen y luego tenías que tomar un curso propedéutico. Antes como que te preparaba la misma escuela para su examen, ¿no? Entonces, pues yo tenía que ir y luego termina el curso propedéutico y era la cuestión de que teníamos que esperar, o sea, de que terminaba el curso, eran, ¿qué te gusta? Un mes
como para presentar los papeles y tener el examen, y luego de ahí pasaban como 2 meses, mes y medio, 2 meses en lo que te dan los resultados y luego ya entrabas, ¿no? Pero sí tardaba, ¿no? Era un proceso tardado. Entonces, el punto es que, pues yo al estar así, pues lo que hacía, pues yo era, pues esperar, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi tía muy sabiamente me aconsejó de, bueno, si vas a buscar un trabajo, búscalo aquí cerca. Pero pues, como decía un maestro mío, ¿no? ¿Para qué hacerlo fácil si lo puedes hacer difícil? Entonces, pues yo, necia, con tiempo, ¿verdad? Porque pues yo tenía tiempo. Yo decía, no, pues me voy a buscar un trabajo hasta el centro de la Ciudad de México, porque además yo quería conocer la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo dije, pues me voy a buscar un trabajo en el centro y que lo encuentro en una calle que se llama Venustiano Carranza, y ahí hagan cuenta que en el centro, pues es un centro comercial, ¿no? Sí es cultural y todo, pero en gran parte es comercial. Entonces se divide por comercios. Se cuenta que hay una zona donde venden libros usados, libros y libros así de nuevos y usados, y es Donceles. Y luego hay otra que es donde venden no sé, telas, Correo Mayor, donde hay tianguis, tal, ¿no? Hay estilistas, ¿no? Todo esto de productos de belleza. No, pues que el callejón de los estilistas, y así está dividido por zonas. En donde yo trabajaba era en esa calle donde vendían todo como para hacer manualidades y este tipo de recuerditos para ceremonias, ¿no? En México se usa mucho de que, por ejemplo, si hay boda, pues te dan recuerditos, si hay bautizo, pues recuerditos. Entonces era una tienda donde vendían pues materias primas para justamente esos eventos, pero también los recuerditos ya hechos. Entonces, no, hombre, ahí sí, fíjate, para que veas, conocí lo que es la chinga del trabajo. Nos pagaban por día, nos pagaban creo que 200 pesos por día. Una miseria para la cantidad de trabajo que era. Los dueños súper prepotentes, o sea, nos trataban realmente muy mal. Y pues era un negocio familiar, o sea, era el esposo, la esposa y sus 3 hijos. Una era una chavita, o sea, chavita, más chica que yo en ese tiempo tendría 19 años, 18, tenía 18 años, y sí, 18, 19 años, estaba por cumplir los 19, no me acuerdo bien. Pero sí, o sea, estaba yo chiquita. Ella era más chiquita, ella tendría como 14, 15 años, guapísima la chamaca, y ya fumaba, y le valía, o sea, ella fumaba delante de los papás, y como que tenía permiso, y no le decían nada, ¿no? Incluso hasta compartían pues los cigarros. Muy fresa ella, ¿no? Y luego estaba un chico, que era como muy blanquito, delgado, de pelo largo negro, que él trabajaba como con su esposa ahí, también jovencito, yo creo que tendría 20 y tantos, y él era muy amable. A él sí también se lo traían en chinga. Y luego estaba como el hijo mayor, que pues yo creo que ya estaba treintón, que era un cerdo, o sea, era un cerdo, acosaba a las empleadas, si te veía barriendo, escupía en el piso, iba al baño a cagar, fumaba dentro del baño, tiraba las colillas en la taza, las dejaba flotando así en la taza y no le bajaba la palanca, ¿no? Entonces tú entrabas al baño y estaba así la mierda flotando y las colillas encima, ¿no? Esa clase de hombre era, ¿no? Y bueno, pues, y además era una chinga trabajar ahí, o sea, sí era muchísimo trabajo. Me acuerdo, por decir algo, ¿no? O sea, una vez dejaron las llaves abiertas, o sea, como que se fue el agua y no cerraron las llaves, las dejaron abiertas, no había agua y durante la madrugada llegó el agua y todo se inundó. Entonces yo llego a abrir junto con otras empleadas, y me acuerdo que al momento de entrar, o sea, para cerrar la llave del baño que se había quedado abierta, pues ya estaba toda esa zona flotando, haz de cuenta las cosas, y tenían espejos así como láminas de espejo recargadas en la pared, no pegadas, sino recargadas,
y pues ya estaban flotando y una se me cae encima y me corta la mano, pero una cortadura importante, o sea, importante de que me abrió, o sea, o sea, estuvo a nada de cortarme los tendones. Mm, y me acuerdo que pues no me dejaron ir, o sea, yo realmente sí sabía que me había lastimado mucho la mano porque además me salió muchísima sangre y pues podía ver pues mis tendones. No era como tan consciente de qué tan peligroso había sido, pero no me dejaron salir a recibir atención médica, ¿sabes? Era de, bueno, si te vas te descontamos el día. Entonces, pues tampoco es como que yo tuviera dinero para ir a un doctor. Lo único que alcancé a hacer era salirme y compré un curita y me lo puse encima y luego tuve vendada la mano y pues no así. De hecho, o sea, todavía tengo la cicatriz, ya es un poquito más pequeña, yo creo que ya me dirá 1 pulgada, pero antes era realmente grande y pues sí, debió de haber recibido unas puntadas, ¿no? Pero bueno, no se pudo en ese momento y era esa clase de cosas, ¿no? O sea, de tener un accidente así y que nadie te respaldara, ¿no? Y bueno, yo seguí yendo a trabajar y trapeaba y todo y tenía la mano así lastimada. Hubo una ocasión en la que a esta niña, la más chiquita, la dejaban en las tardes encargada. Entonces, imagínate, una chamaca de 14 años encargada de un negocio así, ¿no? Encargada era que ella cobraba, básicamente. Entonces, hubo una vez en la que estábamos ella y otras 2 empleadas y yo, creo, otra empleada y yo. O sea, no sé, éramos como 3 cuadros en la tienda, pero la que estaba encargada era ella. Y hubo un momento en el que hubo mucha gente, o sea, como que cayó así, no sé, una familia, ¿no? 3, 4 personas, al mismo tiempo, así, con sus gentes, comprando y todo. Entonces, como que se amontonó la gente y ella empezó a cobrar y todo. Yo estaba atendiendo a una señora y en eso fue así de que, no, pues, no sé, fue tanto y que habría que pagar y todo. Y yo le dije a la señora, no, pues, nosotros le dábamos una nota escrita a mano a la chava para que supiera cuánto iba ella a cobrar. Y bueno, pues pasó X. Al día siguiente yo voy al trabajo. No, fue ese mismo día, ya me acordé. Llega en la noche la señora a hacer el corte, la mamá, y le falta dinero y escuincla babosa dice que le faltaban 500 pesos. Ve tú a saber si los cobró o no los cobró o si se los agandalló ella o no sé. Pero ella dijo que yo los había tomado, que que yo había cobrado, ¿no? Entonces la mamá, que era una desgraciada, la neta, la señora era una hija de su madre, me empieza a acusar a mí y me dice, no, es que tú tienes la culpa, tú robaste, y yo no había robado nada. De hecho, yo no tenía dinero, nos pagaban, te digo, al día 200 pesos al día y eran como 12 horas de trabajo, o sea, neta era bastante. Y yo de hecho ni siquiera, o sea, yo había gastado así como dinero en comprar algunas cositas y yo nada más traía lo de mi camión de ida, o sea, para llegar al trabajo, y yo dije, cuando salga me van a pagar mi dinero y ya voy a tener para pagar el camión de vuelta. O sea, yo no tenía nada de dinero. Y yo estaba esperando a que me pagaran de vuelta. Pues trabajé todo el turno, llegó esta señora, hizo el corte, le faltó el dinero, su hija dijo que yo lo había tomado. Me empezaron a acusar y todo. Yo dije, es que yo no tengo ese dinero, y pues yo no lo tenía, ¿dónde lo sacaba, no? La señora me empieza a acusar de que era una ladrón y no sé qué. Llama a la policía, la maldita vieja la llama y empieza a decir, a hacer un desmadre, güey. O sea, era una vieja argüendera así de novela, ¿no? La señora. Y me acuerdo que hay un momento en el que ella me jalonea y me encierra en el baño y me dice, si no quieres que yo ponga la denuncia por ratera, el único modo de que salgas aquí es de que me dejes, o sea, te voy a desnudar completamente y voy a revisarte toda, y es la única manera en la que yo voy a estar segura de que no tomaste mi dinero. Y yo no me dejé, o sea, yo le dije, pues si quiere llamar a la policía y que me lleven, que vengan, le dije, porque yo no tengo ese dinero y tampoco voy a dejar que me desnude. Y ahí fue donde creo que empecé a conocer mi fuerza, ¿sabes?
que yo creo que siempre he sido fuerte, quizás no lo sabía porque además siempre he sido muy sensible, pero digo, obviamente era fuerte de haber sobrevivido pues a la familia que tuve, ¿verdad? Pero más allá de eso, el poder plantarme delante de alguien y decirle, no, no vas a tocarme, no me vas a desnudar para encontrar 500 pesos. Si quieres llamar a la policía, llámala. Y la llamo, ¿no? La llamó y en eso llega el señor, el dueño, el esposo de la señora, y llega y ve el desmadre, ¿no? De las patrullas, llamó una patrulla, ya se habían bajado las policías, y yo decía, es que yo no tengo el dinero, literal no tenía dinero, y el señor entra conmigo y yo me pongo a llorar, le digo, es que yo no tengo dinero, de hecho no tengo ni cómo regresarme a la casa, y el señor de no, pues, y se pone a hablar, el señor resultó ser padrino de Alcohólicos Anónimos, y y el señor pues empieza a hablar, ¿no? A decir que no, pues que él pues me contó así su historia, de que pues que él también había robado y que él sabía lo que era eso, pero que no era correcto y todo. Y yo así de, pero es que yo no he robado nada. Y me dijo, entonces deja que mi esposa te revise. Y le dije, no, o sea, porque pues tengo dignidad y eso atenta contra mi dignidad y no me va a tocar. Le dije, y si me quiere llevar a la policía, lléveme. Le dije, pero yo no tengo el dinero. Entonces, al final el Señor como que siente compasión, digo, en alguien cupo la compasión ahí y me dejó ir, pero yo no tenía ni un peso, o sea, y sabes, ya me habían tenido ahí horas, yo no había comido, tenía la mano lastimada, me había sentido súper humillada de que me habían llevado a un cuarto a encuerarme, estaba la policía ahí también acosándome, o sea, la policía en México no es muy amable que digamos tampoco, o sea, no es como que hagan un procedimiento legal, armonioso, ¿no? O sea, se sabe que hay gente hasta la que han desaparecido, ¿no? Y pues yo era una niña de 19 años, completamente sola, en una ciudad que era un monstruo, que es un monstruo, que no tenía yo ni un mes, ¿no? De haber llegado ahí, no tenía familia, que digo, sí estaba mi tía, pero mi tía literalmente estaba en otro estado, no iba a ir por mí hasta donde yo andaba, ni siquiera sabía ya dónde yo trabajaba, no tenía saldo. No era como que pudiera yo hablarle a alguien de mi casa para que resolviera, o saben que páguenle 500 pesos a estos desgraciados para que me dejen ir, nada, güey, o sea, nada, ni siquiera tenía para regresarme. Entonces me acuerdo que al final el Señor pues se apiada de mí y me dice, no, pues lárgate, no te quiero volver a ver aquí, ¿no? Y me dijo, donde te llegas a parar aquí, cerca de mi negocio, te vas a meter en problemas, entonces lárgate, no te quiero en mi negocio, pero no te voy a demandar, pero no te quiero ver aquí, ¿no? Me corren, obviamente sin pagarme lo del día, yo no tenía ni un peso. Entonces le tuve que pedir a una de las empleadas que me prestara y literalmente le supliqué porque ella pues tampoco me quería, ¿verdad? Entonces, o sea, yo me acuerdo con los ojos llorosos le dije, por favor, préstame 20 pesos, le dije, pero no tengo cómo regresarme. Y me prestó 20 pesos y me acuerdo que yo me salgo de ahí, me voy caminando para la estación del metro y me empieza a dar un ataque de ansiedad, empiezo a hiperventilar, y no puedo, o sea, no puedo, me voy, iba yo como rumbo hacia el metro Pino Suárez, me desvío, me voy hacia un callejón que era como un estacionamiento, me siento en un escalón y me pongo a llorar. Y me pongo a llorar y fue la primera vez que dije, ¿qué chingados hago aquí? Que en serio sentí la necesidad de irme corriendo a mi casa, de decirle a mi mamá, no la estoy armando, me quiero ir, no, me sentí completamente desvalida, completamente sola, en mucho peligro, pero también, ¿sabes qué? Me di cuenta que pues no, o sea, no tenía dónde regresar, ¿sabes? Al final del día, pues no tenía dónde regresar, esa era la verdad, no había dónde regresar. No había, pues yo sabía que, tenía la certeza en ese momento de que, pues que mi mamá no me quería, porque desde que se habían separado, pues solo ella todo el tiempo me decía que me largara, que no me quería ir, que me largara y que si me quedara, si me quedaba era para pagarle renta, ¿no? Y todo el tiempo me hacía saber como que yo le molestaba, como que yo era una carga, como que ella no quería vivir conmigo, ¿no? Siempre, pues me lo hizo saber, aunque con sus acciones, pues
pues sí me mantenía, ¿no? Ella fue la única que me apoyó, ¿no? Para poder irme de la ciudad. Este, pero pues no era como que yo dijera, ay, es mi lugar seguro y voy a regresar ahí, ¿no? La verdad que no era así. Y pues mi papá menos, o sea, mi papá, de hecho, en cuanto yo decidí irme de la ciudad, mi papá me dejó de hablar, me dijo que pues, que para él yo estaba muerta, y de hecho se tardó como un año en volverme a hablar, ¿no? Entonces, pues no era una opción, ¿no? Nadie, pues como que nadie me esperaba, y pues yo no, también como que aprendí a no esperar nada, ¿no? De nadie, entonces pues para mí era de, pues,